¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un capítulo de Pintando con Luz, que el día de hoy les trae una cámara muy interesante, una Argus C3, una cámara que se produjo desde 1939 hasta 1966. Como verán, una cámara muy antigua, muy sencilla, curiosamente producida en Michigan, en Estados Unidos. Fue conocida por muchos como The Brick, o sea, el ladrillo, por su evidente construcción fuerte, cuadrada. Pues el apodo era más que obvio y evidente. Una cámara, como ya les digo, muy sencilla, de una producción muy económica, pues causó revuelo y fue un fenómeno durante 30 años, siendo esta una de las cámaras que popularizó y volvió de mayor consumo la película de 35 milímetros. Es la cámara que traigo para ustedes para mostrarles el día de hoy. Como ya les digo, es una cámara muy sencilla. En este caso, por ejemplo, no tiene exposímetro. Hay que hacer el cálculo de exposición con nuestra vieja tabla de exposición que tenemos por ahí en algún otro video, que ya pondremos por ahí el enlace, o utilizar un exposímetro de mano, que también ya hemos visto por ahí. Más adelante a ver si hacemos un número especial sobre exposímetros de mano. ¿Cómo funciona esta cámara? Tiene una forma muy diferente de trabajar. No es el clásico y típico movimiento de palanca y arrastre típico para arrastrar película y a la vez preparar obturador. Esta es muy diferente, entonces hay que poner muchísima atención en una serie de detalles para poder manejarla perfectamente. ¿Por qué? Porque incluso hoy por hoy se puede encontrar en el mercado. Se produjeron muchísimas, obviamente durante más de 30 años se produjeron muchísimas cámaras y existen aún en el mercado, y dada su dureza, están hechas de plástico de baquelita y de metal, de verdadero fierro, como dicen en mi tierra. Y pues evidentemente son cámaras muy resistentes, muy fáciles de reparar. Entonces, dado todo esto, pues tuvieron mucho éxito. Si encuentran alguna, les voy a mostrar cómo funcionan, cuáles son sus funciones principales, y vamos a hacerlo desde un principio, desde cómo se carga la película. Vamos a abrir la cámara por este lado, oprimiendo fuertemente, muy fuertemente esta placa hacia abajo, ¿sí? O abrimos la tapa de la cámara. Esta es la cámara por dentro y vamos a bajar el, digamos que ¿cómo se diría? Pues este botón de ajuste para el magazine. Vamos a colocar aquí el magazine, ¿sí? Vamos a arrastrar la película y la vamos a llevar a este eje metálico y vamos a colocar la punta de la película en la parte central de este eje. Así, de esta forma. Y muy importante, en lugar de utilizar una palanca de arrastre, lo que se hace es girar este botón, pero la película no se libera. Hay que pulsar este botón hacia un lado, este botón de arriba hacia un lado, para liberar la película y los engranes. Entonces pulsamos un poco y hacemos el arrastre. Tiene un mecanismo que al momento de contar una serie de registros, estos agujeros que le llamamos registros en la película, eh, llega un momento en que sola, ¿sí?, se vuelve a bloquear, y esto sería entonces el número exacto de registros que formarían el fotograma. Ahí estaría ya preparada mi película. Para mayor seguridad vamos a darle otro, digamos que otro fotograma más de arrastre. Entonces vuelvo a pulsar este botón hacia abajo y vuelvo a tirar suavemente. Ya aquí la flecha me indica hacia dónde. Vuelvo a girar. Voy a cerrar el ahorcador la manivela esta de ahorcado aquí. Incluso voy a tensar un poquito mi película, no demasiado para no rayarla, hay que tener mucho cuidado, ¿sí?
y voy a seguir girando hasta llegar al tope de mi sistema. Es muy importante, muy importante no tirar de más para no rasgar los registros. Es muy fácil de darle con fuerza y fácilmente los registros se pueden rasgar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si quiero avanzar mi película, vuelvo a repetir, tengo que pulsar este botón hacia abajo. ¿Sí? Se pulsa este botón hacia abajo y entonces queda liberada de nuevo mi película. Bien, una vez que ya tengo preparada la película dentro de la cámara, cierro la misma. ¿Sí? Vuelvo a pulsar esta placa y cierro con mucha fuerza. Eso es, esto es de fuerza, digamos, esto va de fuerza. Y entonces voy a llevar mi contador a ceros. ¿Sí? Lo giro de forma manual aquí y lo llevo al 0. ¿Vale? Ahora bien, ¿qué es lo que tiene esta cámara en su frontal? Tenemos velocidades que van desde un décimo de segundo hasta un 300avo de segundo. No son las velocidades a las cuales estamos muy acostumbrados. Fíjense la diferencia. Un décimo, un veinteavo, un treintavo, un cincuentavo, un centésimo, un doscientosavo y un trescientosavo de segundo son las velocidades que controlo a través de este dial. ¿Sí? Yo giro este dial y selecciono la velocidad que yo necesito para efectuar mi obturación. Vamos a dejarlo aquí en 300. Luego, aquí adelante tengo mi enfoque. Yo muevo esta perilla y como verán, el objetivo se mueve para realizar ese enfoque. ¿Sí? Tengo aquí digamos que una serie de números que me indican a qué distancia, evidentemente con esta flecha de abajo, me dirían a qué distancia más o menos se encuentra mi sujeto para el enfoque. Y en la punta del objetivo tengo este mando, este pequeño arillo, que me permite seleccionar entre un 3.5 y hasta un 16 de diafragma. Tengo todos estos diafragmas aquí. Ya por dentro se ve cómo el diafragma se abre o se cierra, según sea el caso. Y de esta forma, entonces, con mi diafragma y con mi velocidad voy a calcular la exposición. Evidentemente tengo que saber qué ISO es el que estoy cargando en mi película. Y como ya les digo, a través de mi tabla o de un exposímetro manual, pues voy a hacer este cálculo según la condición de luz en la que me encuentre. Una vez enfocado, que en este caso es muy interesante, tengo aquí, digamos que 3 ventanas que me permiten enfocar. Vamos a verlo por aquí, por el reverso. Tenemos una ventana para encuadre, o sea, yo asomo por este orificio y tendría más o menos mi enfoque, más bien quiero decir mi encuadre calibrado, ¿sí? Y por esta otra voy a ver más pequeño ese encuadre, una zona pequeña de ese encuadre, y en la medida que yo mueva mi enfoque, voy a tener 2 imágenes partidas que, como si fueran un fantasma, se van moviendo hasta que se encuentran a registro. Yo tengo que buscar un elemento en mi fotografía, en mi encuadre, que tenga esa posibilidad de ser dividida con este sistema. Entonces, al ir enfocando, al ir moviendo mi enfoque, estos elementos, esta sensación como de fantasma, le llamo yo, ¿sí? Llega a un punto en que coinciden y en ese momento el enfoque estaría realizado. Una vez hecho esto, voy a preparar mi obturador, que es bajando esta palanca, ¿sí? Y una vez que ya he arrastrado mi película y se ha atorado, digámoslo así, voy a obturar. ¿Sí? Ahí estaría hecha mi obturación. Entonces, para volver a hacer una fotografía, tengo que pulsar este botón hacia abajo, ¿sí? Y tirar de mi arrastre de película. Ahí ha llegado al tope, no forzo más, ya estaría en el número 1 aquí en el contador. Preparo mi obturador, enfoco y evidentemente, bueno, calcularía yo mi exposición a través del dial de velocidades y mi dial de diafragmas, y una vez que estoy seguro que todo está correcto, obturo. Hay que acordarse, cada vez que hace uno este proceso, ¿sí?
hay que llevar un sistema propio de arrastrar y disparar, ¿sí? O mantenerla arrastrada y luego acordarse de disparar. ¿Por qué? Porque fácilmente yo podría obturar muchas veces encima del mismo cuadro. Entonces, eso puede ser un problema. Entonces hay que llevar un sistema. Digamos que, bueno, yo ya hice ahora mismo la foto y cuando tenga ya la intención de hacer una nueva, entonces hacer todo el proceso de nuevo, liberar la película, arrastrarla, llegar al tope, encuadrar, preparar el obturador y disparar. Esta sería la forma lógica de trabajar. Un detalle muy interesante, tenemos aquí un selector en el botón en el pulsador del obturador que me permite seleccionar entre una especie de I, que sería el manejo normal, o girando el mismo un poco. ¿Sí? Yo tiro hacia este lado y aparece aquí una B, que sería bulbo. En ese sentido, yo podría hacer mediante un cable disparador, por ejemplo, que tiene la entrada precisamente para enroscarlo, yo podría obturar y mantener pulsado todo el tiempo, como hacemos normalmente en bulbo. Todo el tiempo que yo esté presionando, el obturador estará abierto. Entonces, eso va perfectamente para exposiciones largas. Básicamente es como funciona. Tiene aquí en la parte de arriba este pequeño dial que mediante una herramienta especial, ¿sí?, se encaja y se gira y se utiliza principalmente o básicamente, quiero decir, para ajustar los enfoques. Este botón, si se gira, modificamos el mecanismo interno que regula esta segunda ventana para ayudarnos o guiarnos con el enfoque. Entonces es importante no tocarlo, dejarlo tal cual, a menos de que hubiera algún defecto que notáramos después de hacer las fotos y mandarlas a imprimir o imprimirlas nosotros mismos. Una vez que hemos hecho ya todas nuestras fotografías, que hemos llegado ya al tope de la película, habrá que rebobinar. Rebobinar es muy fácil. Usamos el mismo botón que nos permite liberar el mecanismo para arrastrar. Lo usamos a la inversa, o sea, simplemente pulsamos el mismo y con este botón de abajo, este dial de abajo que ya viene aquí con su flecha indicativa, ¿sí?, lo mantenemos pulsado y regresamos la película al magazine de esta forma. Vamos girando un buen rato hasta que se sienta ya libre la película. Pulsamos con muchísima fuerza el liberador de la puerta trasera y entonces ya tendríamos, hay que liberar esto aquí, ya tendríamos entonces nuestra película lista para ser procesada. Es así, en términos muy generales, cómo funciona esta preciosa cámara muy antigua. Esta Argus C3. Se preguntarán por qué es bicolor, por qué tiene este color en la parte de abajo así un poco feyullo, sinceramente. Bueno, cuando compré esta cámara venía con un daño en el recubrimiento y yo mismo le cambié este recubrimiento, como ya digo. Quedó así un poco extraño, pero bueno, algún día supongo que buscaré algún recubrimiento negro y lo cambiaré. Realmente es muy fácil. A ver si más adelante también hacemos un pequeño tutorial de cómo hacer ese cambio en algunas cámaras. Bien, pues esta es ni más ni menos que nuestra preciosa C3 de Argus, esta cámara norteamericana que, como ya les digo, en su momento causó furor y que sigue estando a la venta. La podemos conseguir como siempre por eBay o en algún mercadillo y suelen ser cámaras muy efectivas que hoy por hoy se siguen utilizando. Pues eso sería todo. Muchísimas gracias. Cualquier duda, recuerden escribirnos, estamos para servirles. Nos vemos hasta la próxima y muchas gracias.